Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. El día de hoy os traigo la segunda parte del remake de la teoría de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Como siempre, antes de iniciar la teoría, os quiero recordar que tenéis mis fanfics disponibles tanto en mi canal de YouTube, como en mi página de Wattpad que estaré dejando en la descripción. Me alegraría mucho que le dierais apoyo a dichas historias, ya que son mi pasión y el motivo principal por el cual abrí este canal. Ahora, sin más preámbulos, regresemos al motivo por el cual todos estáis aquí. La segunda parte de la teoría de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Sin haceros esperar más, doy inicio a la teoría. Espero que la disfrutéis. Raditz despertaría, algo confundido. Todavía estaba vivo. Aquello era una sorpresa. Pensó que simplemente lo dejarían morir. Sin embargo, a juzgar por la venda que rodeaba su herida, debieron respetar el deseo de Kakaroto y salvarlo. ¿Por qué? Él no lo entendía muy bien. El Saiyajin se levantaría, sintiendo un leve dolor recorrer su cuerpo, antes de comenzar a recorrer aquella casa en la que se encontraba. Al bajar al piso inferior, se encontró con un anciano. Aquel anciano era uno de los amigos de Kakaroto, podía recordarlo. Roshi no tardó en percatarse de que Raditz estaba despierto y justo ahí mirándolo. No pudo evitar ponerse nervioso, aunque no lo dejaría mostrar exteriormente. El anciano preguntaría rápidamente a Raditz cómo se encontraba. El Saiyajin dejaría escapar un bufido, respondiendo al anciano que no debía preocuparse por él. En su lugar, quería saber por qué le habían salvado la vida. Roshi respondería que había sido la petición de su hermano. Raditz parpadearía con sorpresa. ¿Aquel había sido solo el motivo? ¿Solo porque su hermano lo había pedido? Roshi diría que Goku había ayudado a salvar el planeta en varias ocasiones y que ahora había sacrificado su vida para protegerlo. Lo menos que podía hacer era respetar su deseo. Raditz seguiría sin comprenderlo, aunque no presionaría más por una respuesta. El anciano añadiría que además necesitarían toda la ayuda posible contra la batalla que se avecinaba contra los dos Saiyajin restantes. Raditz recordaría en aquel momento el trato que había recibido por parte de sus dos compañeros Saiyajin, sobre todo, por parte del príncipe. Como había sido abandonado como algo menos que escoria. Como si todos estos años juntos nunca hubieran existido, no pudo evitar sentir cierta ira por aquello. Todos estos años donde había sido leal al príncipe parecían no haber servido de nada. Y ahora solo podía sentir un odio intenso hacia Vegeta y Nappa. Raditz diría que el único motivo por el cual participaría en la batalla era porque no tenía otra opción. Por mucho que odiara a Vegeta y Nappa, sabía que la diferencia de poderes era demasiado grande. Roshi diría que todavía quedaba un año antes de que los Saiyajin llegaran. Durante ese tiempo, muchas cosas podían cambiar. Si Raditz entrenaba duro, podía haber alguna posibilidad. Es más, en estos instantes, su hermano estaba entrenando en el más allá para hacerse más fuerte. Aquello sorprendería a Raditz. Kakaroto entrenando en el más allá. Sabía que tarde o temprano su hermano pequeño resucitaría, pero pensar que estaba entrenando para enfrentar a Vegeta y Nappa lo sorprendía. Raditz sabía que el anciano tenía razón. Si quería tener alguna oportunidad de ganar, necesitaba ponerse a entrenar al instante. Sabía que la diferencia de poderes entre él y Vegeta era enorme, pero se negaba a simplemente resignarse y que Vegeta siempre hubiera tenido razón. Que él siempre sería un Saiyajin debilucho. Raditz miraría al anciano, antes de hablar. Le diría que era mejor que le comunicase al resto que iba a pelear contra los Saiyajin esta información que iba a revelar, puesto que no tenía intención de repetirlo. Entonces Raditz revelaría toda la información que tenía acerca de Vegeta y Nappa. Daría una estimación aproximada de sus poderes. También les diría que a diferencia de él, ellos habían entrenado sus colas para que no fueran puntos débiles. Y revelaría cualquier otro detalle acerca de los Saiyajin. Y después hablaría de Freezer. Acerca de cómo lo obedecían. Acerca de cómo era el ser más poderoso del universo. Y acerca de cómo debían evitarlo lo máximo posible. Roshi estaría sorprendido. No había esperado que Raditz revelara tanta información por voluntad propia. Y no había esperado que alguien como Freezer existiera. El anciano agradecería al Saiyajin por la información. Raditz respondería que solo lo había hecho para que los guerreros que iban a enfrentar a los Saiyajin supieran a lo que se estaban enfrentando. Con eso dicho, Raditz diría que era momento de irse. Necesitaba encontrar un buen lugar donde descansar para que su herida sanara por completo y para entrenar. Roshi diría que no había necesidad de que se fuera.
Podía quedarse aquí todo el tiempo que necesitara. A lo que Raditz respondería que no ganaría nada quedándose aquí. Necesitaba encontrar un lugar donde hacerse más fuerte. Y con esas palabras dichas, Raditz abandonaría el lugar. Raditz se alejaría de la pequeña isla volando. Después de volar durante un tiempo, se encontraría en una parte del planeta que estaba repleta de hielo y nieve. El Saiyajin descendería, mirando a su alrededor. Parecía ser un buen lugar para entrenar. Sin embargo, sabía que si hacía cualquier movimiento brusco, podría provocar que su herida se abriera. Si bien los Saiyajin sanaban rápido de sus heridas, todavía necesitaba descansar un poco antes de comenzar a entrenar. En ese instante, Raditz podría escuchar unos pasos. Desviaría su mirada, observando que se trataba de una mujer joven de cabello rojo. La mujer preguntaría de inmediato qué hacía allí parado. También se percataría que tenía poca ropa, a lo que la mujer diría que se congelaría si continuaba allí parado. También podría notar que poseía una venda, lo que aumentaría su preocupación. Raditz le diría a la mujer que debería preocuparse de sus propios asuntos, puesto que él estaba bien. Ante aquello, la mujer no podría evitar fruncir el ceño, diciéndole a Raditz que la acompañaría en este instante, puesto que se negaba a dejarlo allí parado, a merced del tiempo frío. Raditz no podría evitar parpadear varias veces ante la respuesta de la mujer. No estaba acostumbrado a que nadie le hablara con ese tono. Por unos instantes, la idea de simplemente ignorarla o deshacerse de ella pasó por su mente, pero optó por no hacerlo, por algún motivo que desconocía. En su lugar, decidió seguir a la chica. La mujer preguntaría a Raditz cuál era su nombre. El Saiyajin respondería secamente. La mujer respondería que ella se llamaba Suno. Y así fue como el tiempo transcurrió. Raditz y Suno se volverían más cercanos, el Saiyajin entrenando en aquel lugar del planeta intensamente, una vez sus heridas habían sanado por completo. Y el año transcurrió. Nuestros héroes resucitarían a Son Goku, pero debido a un mal cálculo, el Saiyajin no podría llegar a tiempo a la batalla contra los Saiyajin. Al día siguiente, los Saiyajin llegarían al planeta. Su llegada sería sentida por todos los guerreros de la Tierra, los cuales se pondrían alerta ante la presencia de los Saiyajin. Después de destruir la ciudad donde habían llegado, los Saiyajin se dispondrían a localizar el poder más elevado mediante sus rastreadores. Una vez localizado, pondrían rumbo de inmediato en dicha dirección. Los guerreros de la Tierra al sentir cómo los Saiyajin se movían, también lo harían, dirigiéndose hacia el lugar donde iban. Raditz se sorprendería al comprender hacia dónde se dirigían Vegeta y Nappa. Estaban viniendo directamente hacia él. Había logrado aprender a cómo sentir la energía durante su entrenamiento, y aunque todavía no era un experto, no era necesario serlo para sentir las energías de Vegeta y Nappa. Y él se encontraba ahora mismo junto a Suno. Si continuaba en aquel lugar, pondría en peligro a la chica. Sin perder el tiempo, abandonó el lugar, moviéndose rápidamente hacia un lugar desértico del continente helado. Nappa y Vegeta no tardarían en llegar, ambos sorprendiéndose al ver a Raditz con vida. Habían creído que el Saiyajin había conocido su final en su enfrentamiento contra Kakaroto. Vegeta hablaría, preguntándole a Raditz si acaso tenía la intención de hacerles frente, a lo que Raditz respondería que así era. Justo en aquel momento, tanto Piccolo como Gohan llegarían al lugar, seguidos de cerca por Krillin. Piccolo no podría evitar soltar un pequeño gruñido ante la presencia de los Saiyajin, antes de dirigir su mirada hacia Raditz, preguntándole si tenía la intención de traicionarlos en el momento más inesperado. A lo que Raditz respondería que él ya no tenía lugar entre Vegeta y Nappa, y que aunque lo intentara, Vegeta jamás lo permitiría. Vegeta lograría reconocer a Piccolo como un Namekuseijin. Aquel dato sorprendió tanto al propio Piccolo, como a Gohan y Krillin, los cuales desconocían que Piccolo era un alienígena. Vegeta no diría solo aquello, también logró unir cabos, relacionando a Piccolo con las esferas del dragón. Piccolo respondió que él no era el creador de las esferas y que solo era un peleador. Los Saiyajin no le tomarían demasiado importancia a las palabras de Piccolo, exigiendo saber dónde se hallaban las esferas del dragón. Pero no recibieron respuesta. Nappa mostraría una sonrisa, dando un paso hacia adelante. Diría que era una pena que se encontraban en un terreno como este, puesto que no podría hacer uso de los Saiyaman, pero diría que no importaba, puesto que él sería quien los hiciera frente. Raditz gritaría que ni siquiera se les ocurriera pelear por su cuenta. Que necesitaban pelear todos juntos si querían tener una oportunidad de salir vivos de esta situación. Los guerreros junto a Raditz solo darían un pequeño asentimiento, poniéndose en guardia y preparándose para el inminente combate. Y hasta aquí la segunda parte de la teoría.
Como habéis podido comprobar, la historia ha dado un pequeño cambio al Raditz conocer a Asuna. Por ejemplo, los Saibaiman ya no son algo parte del fanfic y eso significa que Yamcha continúa con vida, al menos, por el momento. Os recuerdo que podéis echar un vistazo a mis fanfics, ya sea en mi canal de YouTube o en mi página de Wattpad, que estaré dejando en la descripción. Respecto a cuando subiré la siguiente parte, intentaré subirla la próxima semana. Y eso es todo. No os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo.